Consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerio. Otra cosa que llama la atención es la división de días, que vamos a ver que son 6 más un día en el que Dios cesó su obra, para un total de 7. Pero, ¿y por qué la división en días? ¿Por qué las cosas se crean en días enumerados? Pues resulta que los babilonios, que eran grandes astrónomos, habían heredado la astronomía sumeria y tenían un calendario en el que cada mes se correspondía con el ciclo lunar. Cada mes comenzaba una luna nueva y se dividía en 4 partes marcadas por el cambio de fase: creciente, llena y menguante. Cada parte tenía aproximadamente 7 días. Y si te lo estás preguntando, sí, ese es el origen de nuestra semana. Cada cambio de fase era un día que los babilonios dedicaban a su dios de la luna, Sin. Sin embargo, este no era el primer día sino el segundo, ya que más grande que la luna es el sol. De modo que el primer día era el dedicado al dios del sol, Shamash. Y en el cielo se ven otros 5 cuerpos cuya posición en el cielo era variable, a diferencia de las estrellas que tienen una posición fija en sus constelaciones. Los griegos llamaban a este tipo de cuerpos estrella errante o vagabunda. En griego, aster planetes, los que nosotros llamamos planetas. El día después de la luna, los babilonios lo dedicaban al dios Nergal, un dios asociado a la guerra, el planeta Marte. El día siguiente era dedicado al dios de la escritura, Nabu, el planeta Mercurio. El día siguiente era dedicado al dios del cielo, Marduk, el planeta Júpiter. Y el día siguiente era dedicado a la diosa del sexo y de la fertilidad, Ishtar, el planeta Venus. El ciclo no era del todo regular y solía compensarse con días vacantes. Entonces, la división y el énfasis que hace Génesis en los días tiene un significado muy importante. El Dios de los hebreos es el Señor del tiempo. Él creó el Sol, la Luna, a Marte, a Mercurio, a Júpiter, a Venus y todo lo que los babilonios adoran. Además, lo que hace el libro de Génesis al asignarles un número es desacralizar cada día y desdedicarlos de estos dioses. Como dato curioso, los nombres de los días de la semana en las lenguas romances vienen de los dioses romanos equivalentes de cada día, porque eventualmente los romanos también tomaron su semana de la semana babilonia. Los babilonios no tenían un nombre especial para el séptimo día, pero los romanos lo dedicaron a Saturno. Con el auge del cristianismo, la iglesia también cambió los nombres paganos por números. Al día del sol, en el que Cristo resucitó, lo llamó Feria del Sol, Dominica o Domingo. Al día de Saturno lo llamó Sábado, como el Sabbat hebreo. Y los demás los llamó Segunda Feria, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta. Sin embargo, esto no tuvo efecto en el uso civil en Occidente, donde persistieron los nombres paganos, salvo en Portugal y los países que descienden culturalmente de él, que actualmente sí usan números. Y otras culturas no latinas como las germánicas habrían adaptado los nombres a sus respectivos dioses. Volviendo a la cuestión de los días, ya habíamos mencionado que las culturas posteriores a los babilonios que adoptaron su semana adaptaban el nombre de cada día a su respectivo dios, y vimos el ejemplo cercano a nosotros de la semana romana. Y vimos que el séptimo día los romanos lo dedicaron a Saturno. Este día es particular. De hecho, si lo comparamos en culturas germánicas como la inglesa, vemos que la semana en inglés también está adaptada a sus propios dioses, menos el sábado, que sigue dedicado a una deidad romana, no anglosajona, incluso hasta nuestros días. Esto se debe a que el séptimo día no estaba dedicado a ningún dios desde tiempos babilonios. El séptimo día era considerado por los babilonios como el día del mal, en el que estaban prohibidas ciertas actividades y ciertas formas de culto a sus dioses. Esto guarda relación, pero también genera un contraste con la práctica judía de guardar el Sabbat, en lo que profundizaremos luego. Y en el relato lo que leemos es probablemente una forma de resignificar la práctica babilonia conservando el Sabbat hebreo.